Hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte saludo de mi parte. Por gracia y por misericordia y por ese amor inmerecedor de Dios, tengo el privilegio de compartir esta primera palabra con cada uno de ustedes. Amén. Y gloria a Dios por ello. Los invito a abrir sus escrituras en Lucas 23:34 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Esta primera palabra, Padre, perdónalos, Jesús estaba reconociendo la soberanía de Dios en todo momento, diciendo Padre. Pero después decía perdónalos. ¿A quién se refería? ¿Quién quería perdonarlos? En ese momento me imagino que había dos clases de personas. Aquellas personas que negaban que Jesús era el Hijo de Dios, pero también había personas que decían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Las primeras, los que lo negaban, lo habían humillado, se habían burlado de él, lo habían lastimado, habían echado suertes, se habían preocupado por lo material. Estaban en pecado y en desobediencia. Pero aquellos que decían creer que era el Hijo de Dios, que habían caminado con Él, que habían compartido y que lo habían visto, a través de sus actos también lo estaban negando. A través de sus actos lo estaban vendiendo y cambiando por dinero. Dejaron que sus circunstancias los orillaran a dejar de creer en la promesa que Dios nos había hecho a cada uno de nosotros. A través de sus actos y de su tristeza estaban negando esa promesa y esa esperanza que Dios había puesto sobre la humanidad. Pero a todos ellos, a los que desconocían que hacían el mal y a los que sabían que lo estaban haciendo, y aún a los que vendrán y aún a los que van a pasar, Jesús, el Verbo hecho carne, la promesa cumplida de Génesis 3:15, dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso nos enseña que el lema de Cristo era perdonar. Perdonar a aquel que ha hecho mal, aquel que a través de sus actos lo ha negado, a aquel que no ha hecho su voluntad. Cristo dice perdónalos. El perdón es una prueba de Dios, de amor para cada uno de nosotros. Es una prueba y es una palabra y es un acto de intercesión que Jesús hizo, que para que tanto creyentes como no creyentes estemos aquí el día de hoy. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios te dice: te perdono. Te perdono por negarme. Te perdono por dejar que tus circunstancias te dejen impedir que crean en mí. Y en esta mañana quiere perdonarte. Pero aquel que dejó su corona en la cruz para perdonarnos, aquel que se humilló a sí mismo obedeciendo al Padre, no solo vino para perdonarnos, sino para enseñarnos cómo tenemos que vivir. Así que el mensaje de esta mañana son dos cosas. A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en obediencia al Padre, nuestros pecados son perdonados. Y el segundo llamado es a perdonar. Perdona a aquel que te ha lastimado, aquel que te ha dañado, aquel que te ha humillado, aquel que te ha hecho sufrir y aquel que te ha lastimado. Perdónalo así como Jesús te ha perdonado a ti. Sepan o no lo que hacen, perdónalos. Porque es claro, Dios no puede hacer su propósito en ti si no perdonamos. Amén. Que el Señor le bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. La segunda palabra que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz, conocida como la palabra de promesa, se encuentra en Lucas 23:43 y dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos dos malhechores. Mientras uno le injuriaba, vemos que el otro creyó y reconoció que Jesús era el Mesías. Vio la oportunidad y la aprovechó. Quiero dejar como base la diferencia que existe entre oportuno y oportunista. Un oportunista es aquel que aprovecha las circunstancias en beneficio propio, pero sin respetar principios ni convicciones. Es decir, que solo le importa él mismo y nada más. Mientras que el oportuno es una persona diligente que sabe aprovechar correctamente los momentos, sabe cuándo debe dejar pasar, pero intuye muy bien cuándo no se volverán a repetir. Y esto es lo que hizo este malhechor. Él sabía que estaba junto al Mesías prometido y sabía de la promesa que había dado: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es así como decide reconocer la gloria y el reino del unigénito Hijo de Dios. Mientras que para el otro, Jesús no era una oportunidad. ¿Cómo va a ser oportunidad este que es maldito por ser colgado de un madero? Y fue así como dejó pasar el momento de su salvación. Él no buscaba la vida eterna, solo buscaba quien lo bajara de la cruz. El malhechor oportuno nos enseña que debemos aprovechar las situaciones adversas para que el nombre de Dios sea glorificado.
Tristemente hoy día hay mucha gente, y entre ellos mucha iglesia, que solo buscan a Dios cuando su situación es crítica, de manera oportunista, cuando Dios quiere que nos acerquemos con un corazón sincero, no importando si sufres necesidad, no importando si la vida no te favorece, no importando si te encuentras pasando por enfermedad, no importando siquiera si no te es posible entrar a su santo templo. El Señor quiere que ahí donde tú estés, le reconozcas y dejes que Él establezca su reino en tu corazón. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ante esta situación que estamos viviendo, te invito a que reconozcas al Señor y le pidas oportunamente que entre a tu vida. Dile ahí donde estás: Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Aleluya. Dios te da esta oportunidad hoy. No la desaproveches, para que el día que tengas que entregar este cuerpo, puedas gozar de la misma promesa. Y sea el mismo Señor Jesús llamándote por tu nombre y diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios te bendiga. Buenos días, que Dios les bendiga. Les saluda el hermano Víctor Morales Bautista de la Iglesia Nazaret del Concilio Latinoamericano. Hoy, 10 de abril del 2020, me corresponde reflexionar y compartir para ustedes la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo dicha en la cruz del Calvario. La cita bíblica es Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La fidelidad de Juan fue uno de los aspectos que siempre tuvo durante toda su vida. Fue el único discípulo que siguió a Jesús hasta su muerte. Durante toda su vida predicó y anunció la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Él vivió un aproximado de 100 años. Y sin duda, estuvo listo y capacitado para cuidar a la madre de Jesucristo, que fue María. Esta palabra nos enseña que aprendiendo de Jesucristo, tenemos nosotros que cuidar a nuestra familia porque Dios nos la ha encargado. Hoy, nuestro México está pasando por momentos muy difíciles y nos han encargado estar en casa para nuestra protección. Es bueno saber que Jesucristo, como procuró el bien siempre para su prójimo y aún en la cruz encarga a su mamá a alguien de plena confianza llamado Juan, con carácter de leal. Y para estos tiempos, el día de hoy difíciles, Jesucristo nos pide fidelidad, valor, constancia y sobre todo cuidar correctamente a nuestros seres queridos, que es nuestra familia. Hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos da paz, seguridad, confianza para poder cumplir su encargo hacia nosotros. Cuidemos siempre nuestra familia. Dios les bendiga. Esta fue la reflexión o el comentario sobre la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Primeramente doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes esta cuarta palabra que se encuentra en Mateo 27, 46 y que dice: cerca de la 1:9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que el Señor bendiga su palabra. En estos momentos, nuestro Señor Jesucristo está sufriendo ya físicamente. El morir en la cruz era uno de los tormentos más dolorosos y humillantes para cualquier malhechor. Y nuestro Señor Jesucristo en estos momentos está pasando por ese tormento. Y todo para pagar una deuda que a Él no le correspondía, que tenía que llevar por culpa de nosotros. Él no debía ser crucificado. Los malhechores, los villanos, los pecadores somos nosotros, a los cuales les correspondía esa cruz, y pagar por nuestros pecados, por nuestras faltas ante el Padre. La palabra de Dios
habla de la comunión que había entre el Padre y el Hijo. Jesucristo siempre estuvo en comunión con Dios, orando, ayunando. Ese fue el ejemplo que nos dejó para que nosotros también busquemos esa comunión con el Padre. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo está sufriendo un desabandono, el cual no le correspondía sufrir. Nunca nuestro Maestro sufrió un desabandono de parte de Dios, pero ahora está llevando en sus hombros todo el pecado del mundo, y es aquí donde se escucha un clamor que dice: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jesús, en su condición de humana, nunca pecó, pero ahora tiene que ser separado de la comunión del Padre para pagar por nosotros. Debe morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que resucitará al tercer día. Con esta labor, Jesús cumplió el plan perfecto de salvación y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Sabes, hermano, cuánto tiempo más va a pasar para que sigas en el desabandono con tus pecados? Dios ya realizó la obra perfecta de salvación. Él está con los brazos abiertos, esperando que te arrepientas y llegues a las plantas del Maestro para que seas perdonado. Jesús sufrió por ti y por mí. Ya no hay nada más que hacer. Jesucristo hizo la salvación perfecta para ti, hermano. Este es el momento, este es el llamado, hermano, para que tú te arrepientas de todos tus pecados y recuerdes que Dios está con los brazos abiertos para que quite esa tristeza, esa soledad y te dé paz, la paz que nosotros necesitamos, y que así puedas reanudar tu comunión con Dios. Recibe un abrazo y que el Señor te bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Daniel Romero Martínez y la quinta palabra que Jesús pronunció estando en la cruz, sufriendo injustamente por el mundo entero, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, y es la siguiente: tengo sed. La vuelvo a repetir, la quinta palabra es: tengo sed. El cuadro que nos presenta es una fuerte y total deshidratación que está llevando a Jesús prácticamente a la muerte. Jesús, en su naturaleza humana, sufrió una crisis física, y es ahí donde reconoce que tiene una necesidad esencial, una necesidad de agua, que es algo vital. Ningún ser humano puede vivir por mucho tiempo sin agua. El agua es primordial para no morir. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo mucha humildad al reconocer su necesidad. Hoy aprendemos de Jesús la humildad en todo momento. Jesús se humilló y por eso fue exaltado a lo sumo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. En este tiempo, todo el mundo está sufriendo una crisis. Todo el mundo tenemos necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades financieras, necesidades emocionales y espirituales. Pero la mayor necesidad que tenemos es de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesús. El ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Sin Dios no podemos ir muy lejos. Sin Dios no podemos tener vida eterna. Debemos aceptar a Jesús y vivir una vida conforme a su voluntad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El profeta Isaías nos narra muchos años antes este sufrimiento de Jesús. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
Por su llaga fuimos nosotros curados. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga y gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Hemos llegado ya a la sexta palabra, la cual se encuentra en Juan 19:30, que dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor añada bendición a su palabra. En estos últimos días he podido ver el amor de Dios a través de mi abuelita. He quedado atónito al ver cómo su amor la lleva a dejar de lado la aflicción en el alma y el dolor que su cuerpo enfrenta. Porque aún estando luchando entre la vida y la muerte, está al pendiente de toda su familia. Se preocupa por todo y por todos. Y mi corazón quiere salir del pecho cuando la veo que está sufriendo y va a entrar a uno de sus nietos. Solo cierra sus ojitos y de su amor por nosotros saca la fuerza para dibujar una sonrisa en su rostro con tal de transmitirnos paz. Así me imagino a Jesús en la cruz, con un amor tan inmenso, con un amor sin fin. Esto me ha llevado a ver la escena de las 7 palabras de otra manera. Jesús estaba ahí en la cruz y en cada palabra que decía, del alma de estas brotaba amor. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras llenas. Elí, Elí, lama sabactani. Jesús sufría, pero por amor llegó hasta el final y decir, consumado es. Y sabemos que Jesús estaba dando punto final a su obra, pero también nos lo estaba diciendo a ti y a mí. Tus aflicciones son cosa del pasado. Consumado es. Tu dolor ya lo sané. Consumado es. Todo mal terminará porque consumado es. La obra está hecha. Estas palabras deben de ser un recuerdo para nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Y si estás viendo este video es por un par de palabras. Consumado es. Porque cuando todo parecía que había acabado y el pecado lo había arruinado, Jesús ahí estaba obteniendo la victoria. Estaba haciendo el sacrificio. La obra había llegado a su fin. Consumado es. Debemos encontrar paz, consuelo, refugio y fortaleza en esas palabras, porque Jesús ya lo hizo. Y podemos decir, consumado es. A Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Me corresponde compartir con ustedes la séptima y última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46, y dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra la podemos tomar en dos sentidos. Nos habla de una muerte profética y una muerte también voluntaria. ¿Por qué una muerte profética? Bien es cierto y conocemos todos que desde el pecado de Adán, desde que él desobedeció a Dios y fue echado del huerto del Edén, ahí mismo nuestro Creador dio una promesa de salvación para el futuro. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas innumerables veces también hablaron de este evento, de esta condición en donde llegaría el Salvador. Isaías habla mucho refiriéndose al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a venir a tomar nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra paz, por nuestro gozo. Una muerte profética. El mismo Señor Jesucristo, a través de su trabajo ministerial, a los mismos discípulos y a la gente a la que Él le predicaba, le decía esto mismo: tengo que ir a Jerusalén porque tengo que morir. Pero ellos no entendían de qué hablaba. La muerte del Señor Jesús fue una muerte profética para que se cumpliera lo dicho por Dios. También se trata de una muerte voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Mira, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? No. ¿Los romanos? Tampoco. Tal vez el mismo Satanás pensó y dijo: vencí, lo logré.
acabé con la vida del Hijo de Dios. Pero no, el mismo Señor Jesucristo dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Fue una muerte voluntaria. En otro pasaje, en otro de los evangelios, dice que cuando Él iba a expirar, lo primero que hizo fue inclinar su cabeza y después expirar. Eso quería decir que Él estaba dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. No hay más sacrificio que valga. Él hizo todo y con su muerte se cumplió. El buen pastor su vida da por las ovejas.